El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de acá abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con la piedra. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo de la primera semana del tiempo de Cuaresma, que es un tiempo favorable que nos da el Señor para el reencuentro con Él, un reencuentro de cambio, un reencuentro de conversión. Es volver a la casa del Padre, que a pesar de mis dificultades, Dios, como un Dios misericordioso, siempre extiende las manos para que nosotros vayamos a Él y reconquistemos de nuevo el amor que Dios nos tiene. Ahí está pues en la pantalla el tema para este domingo: el combate espiritual. Recordarles pues que la vida es una gran lucha entre el bien y el mal, una gran lucha. Dios en el principio de la creación nos había colocado en la mente esa virtud y también esa ley natural, la ley del bien y del mal. Nos toca a nosotros combatir frente a eso. O estamos con el bien o estamos con el mal. Para entender el Evangelio de San Lucas, tenemos que entender también la carta a los Filipenses, en el segundo capítulo, versículo 7, que nos invita al Señor a mirar un poco la condición humana de Jesús. Aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Hay que entender que Jesús fue nacido como hombre, vivió como hombre, viene de Dios. Dios quería experimentar en los seres humanos no solamente su dolor, su hambre, sus problemas materiales, sino también el extremo del dolor y el extremo del sufrimiento. Por eso estas lecturas de hoy, que son las tentaciones del Señor, nos llevan a la liberación. La liberación es un don de Dios y una conquista de las personas. Tenemos que conquistar la liberación del Señor. Ya en la primera lectura que acabamos de leer del Deuteronomio, Moisés le recuerda al pueblo todos los acontecimientos de liberación, cómo el pueblo estaba esclavizado allí en Egipto por el faraón. Y le recuerda también Moisés que Dios actuó
en liberación del pueblo, a pesar de que lo condujo por un área y un camino tan difícil que es el desierto, donde están las grandes tentaciones. Lo condujo a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de Caná de Galilea. Es todo el credo del pueblo de Israel, que creen en Dios, un Dios de la liberación, que los saca de la esclavitud y los lleva a la gracia. Pero en el transcurso de la liberación o del desierto a la gracia, hay muchas tentaciones. El primer fruto de esa liberación es la victoria de Jesús sobre todas las tentaciones. Estos 40 días de Jesús en el desierto nos ayudan a vencer los diablos que nos apartan del proyecto de Dios. Ir caminando en el tiempo de Cuaresma, cuando nosotros estamos con el Señor, Él nos va liberando de esas grandes tentaciones que a diario se nos presentan en el camino. No es fácil. Por eso Dios se anonada a sí mismo, nos entrega a la humanidad y se reserva la divinidad para experimentar en Jesús como persona las grandes tentaciones. Pero para poder pasar y sobresaltar todas las tentaciones, nos dice el Evangelio de San Lucas, hay que estar llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos con Dios, ¿con quién estamos? Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vencer estas grandes tentaciones? Es importante saber y reconocer que Dios siempre está ahí, en medio de las atribulaciones, en medio de las dificultades. Nos decía pues la primera lectura del Deuteronomio, cómo la gente ofrecía a Dios esas primicias, le ofrecieron a Dios lo que era la generosidad, venciendo las tentaciones de la ganancia y la acumulación de riquezas. ¿Cómo quería el Señor que las grandes tentaciones de las ganancias y también de las mayores riquezas no fueran tentaciones del cristiano, sino que en el corazón haya una verdadera generosidad? El pueblo de Israel recuerda, es como una profesión de fe que hace Moisés y nos recuerda que es el Dios de la liberación, que nos quita las esclavitudes, pero también nos da el momento, unas obras de misericordia para que en nosotros no haya unos pequeños diablos que se llaman así como tal la ganancia y la acumulación de riquezas. Ese es un diablo que se nos mete en la vida y nos invita a la generosidad, a compartir. Cuando nosotros compartimos el pan con el más hambriento, que es una obra de misericordia que como cristianos estamos llamados a practicar, es el Señor que nos da los medios para que los pequeños diablos de las tentaciones no se aprovechen de nosotros. Hoy las tentaciones de las cuales hoy nos habla el Señor es una gran lucha. La lucha entre el mal y la lucha entre el bien. ¿Quién gana? Lo decía alguna vez, gana el más fuerte. El que tenga más fuerza, ese va a vencer. Si en su corazón hay maldad y oscuridad, pues gana. Le gana a la verdad, le gana a la espiritualidad. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, estés donde estés, siempre va a vencer cualquier tipo de tentación. Pero para poder vencer la tentación hay que estar lleno. Ahí está la clave de esta palabra. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu de Dios, si antes no hemos estado con el Señor, si nosotros como cristianos no nos ponemos en comunicación con Él, claro, cualquier tentación que se nos presente en el camino de la vida, simplemente nos va a derrocar, nos va a tumbar. Jesús como hombre es lanzado, es enviado al desierto. El desierto es donde más hay tentaciones. El hambre, por ejemplo, es una gran tentación. Dile a estas piedras que se conviertan en panes. Es la gran tentación de ser el Mesías de la abundancia.
Su propuesta, la del diablo, es la repartición material abandonando su espíritu. Y se cumple así la idea de los judíos que decían que vendría el Mesías con mucho poder a repartir cosas. No cayó Jesús en la trampa del diablo. No cayó en la trampa. Porque en él estaba el Espíritu de Dios. Venía Jesús a llenarnos de la misericordia de Dios para ganar nuestra propia liberación. ¿Cómo Jesús nos dejó tentar por la abundancia? Haga que estas piedras se conviertan ¿en qué? En panes. Y conviértase en un repartidor de panes. Es como abandonar el espíritu y quedarme en lo material. Es abandonar a Dios para quedarme en lo meramente material. No cayó en la trampa del demonio. Yo les decía que días que el demonio es el mejor teólogo del mundo. Conoce más a Dios que nosotros. Es la primera creación de Dios, los ángeles. Nosotros como humanos somos la tercera creación. La segunda fue la naturaleza. Y el diablo conoce más de cerca a Dios. Recordemos que Dios se conserva la suma verdad. Le da al diablo la inteligencia, a nosotros nos da la bondad, pero a nadie le da la suma verdad. Y el diablo quería llegar a Dios para atrapar la suma verdad. Y al no poder atrapar a Dios, va y conquista a su creación más perfecta, que somos nosotros. Por eso el tentador conoce muy bien las Escrituras. Estas tentaciones de la cual hoy nos habla el Evangelio de San Lucas es porque tenemos al lado el verdadero biblista, que es el diablo. El diablo conoce muy bien la palabra de Dios, pero su palabra, la que conoce, la utiliza para el mal, para la trampa, para la mentira, para engañarte. El demonio sabe cuál es la parte más floja tuya para engañarte. Así seas un excelente espiritual, así seas una persona de mucha confianza con Dios, pero si el demonio conoce tu vida y conoce su fragilidad, el demonio se mete por ahí. ¿Qué quería el demonio con el Señor? Que sacara su divinidad, que la sacara. Sacando Jesús su divinidad, no tendría que ir a la cruz para que el pueblo la aclamara como rey antes de que el reinado de Dios se cumpliera en la cruz como un cetro. Por eso el demonio quería que sacara de ahí. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo adorarás, decía el Señor. Entonces el diablo lo lleva a Jerusalén y lo puso en lo más alto. Le dice: si eres hijo de Dios. El diablo sabe que Jesús es el hijo de Dios. Esto está en la palabra de Dios. Él sabe que es el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate de acá abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti. ¿Escrito en dónde? Lo acabamos de leer en el Salmo 90. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre ásperes y víboras, pisotearás leones y dragones. El diablo conocía el Salmo 90. Por eso el diablo tienta a Jesús frente a ese salmo. Y si eres hijo de Dios, tírate abajo. No le va a pasar nada. No tan alto. Caes parado allá. Entonces todo el mundo va a llegar a adorar a Dios como un verdadero rey según los judíos. Entonces la filosofía cristiana se termina ahí. Ya ese es el hijo de Dios. Claro, ya mira, ha hecho muchas cosas. Entonces no hay necesidad de seguirlo más. Ya llegó el Mesías, está entre nosotros. Por eso Jesús también se defendía y no quiso caer en ninguna tentación. De ahí que en la quinta petición del Padre Nuestro, ¿cuál es? Perdona nuestros pecados. Y también, ¿cuál es? No nos dejes caer en la tentación. ¿Y qué más? Ahí está. Cuando el Señor nos libera de todo mal, es porque estamos con Dios, estamos con el Señor. Él nos libera porque estamos con Dios. Y cuando usted está con Dios, Dios te vigila. Y en la primera tentación, Él te va a ayudar. Y va usted a poder seguir el camino
hacia la salvación. Esa es la alegría pues del Señor en esas grandes tentaciones, donde Él nos prueba que sí es posible no dejarnos tentar por el tentador. La segunda tentación es ser el Mesías del poder, liberar a los oprimidos a través del poder. El poder es repetir la acción opresora del faraón. Eso es lo que quería el diablo, que fuera algo parecido al faraón, que utilice su poder, tu poder para otras cosas, nuestra espiritualidad, para que se confundiera la gente quién era Jesús. Y la tercera tentación es ser el Mesías del prestigio. El diablo tienta a Jesús para que abuse del poder de Dios, y tampoco pudo el tentador hacerlo. Hoy el Señor nos invita a ir quitando todo tipo de tentación. Estamos en un mundo posmoderno donde hay una cantidad de zombies que van mordiendo al ser humano por su debilidad. Hoy la tentación está en cualquier parte, en cualquier calle, en cualquier lugar. Mientras estamos en la iglesia, qué rico, estamos con Dios, como le pasó a Pedro, a Santiago y a Juan, que suena el tambor y dicen, qué rico es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Claro, cuando uno está frente a Jesús, qué delicia. Es un encuentro con el Señor, pero ese encuentro con Dios se prueba ¿en dónde? Allá en la calle. A ver, ya te encontraste con Dios, ya estás lleno del Espíritu Santo. Vaya a la calle, que hay muchas tentaciones. El que se casa sacramentalmente delante del Señor recibe la gracia con Dios, pero si en la calle encuentran muchas mujeres más lindas que su esposa, ya llegó la tentación. ¿Estás preparado y lleno del Señor para no caer en la tentación? Mientras estamos en la Eucaristía, estamos llenos del Señor, pero estamos en la calle, en cualquier lado, nos llegan las tentaciones. Si usted está lleno del Señor y lleno del Espíritu Santo, cualquier cosa o sujeto o objeto o cualquier tipo de obstáculos los podremos vencer, porque vamos a decir, estoy con Dios. Y si Dios está conmigo, es suficiente creer en el Señor y poner en los labios, como nos decía hoy San Pablo a los romanos, colocar en nuestros labios que Jesús está, que Jesús ha resucitado, que Jesús vive con nosotros, que Él me protege. Y cuando yo tengo en mis labios y mi corazón esa presencia de Cristo, la voy a testimoniar en la tentación. La tentación se vuelve para nosotros el reto y el desafío de una vida espiritual. Por eso en este mundo no nos dejemos tentar por el tentador, sino que agradémosle a Dios. Si usted y yo pasamos juntos este río de tentaciones, podemos llegar a la otra orilla para ganarnos la redención y la salvación. Ahí está en pantalla la conclusión para este domingo. Dios ha querido que el combate espiritual contra las fuerzas del mal sea para nosotros fuente de gracia y salvación, porque venciendo las tentaciones acumulamos méritos para la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.